Buenos días, bienvenidos a este último programa de la serie La presidencia de Donald Trump, retos y perspectivas para México y el mundo. Es una serie, como ustedes saben, producida por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y el día de hoy nos acompañan especialistas inmejorables para dos de los temas que quizás sean los más polémicos y los que más preocupación causan y han causado a la población americana y también obviamente a la mexicana, que son el tema migratorio y el tema de la salud. Bien, nos acompañan, les decía, especialistas inmejorables para platicar. Están con nosotros las tres, son investigadores del CISAN, la maestra Mónica Berea, que además fue la directora fundadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. También nos acompaña la doctora Camelia Tigao, quien es una experta sobre todo en varias cosas, pero sobre todo en la migración altamente calificada o lo que se llama la fuga de talentos. Y también nos acompaña la doctora Valeria Valle, quien ha sido una experta y ha trabajado mucho el tema de la salud pública en América del Norte. Pues bienvenidas a este programa. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, no sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a teléfonos y correos electrónicos que estarán apareciendo en pantalla, hacernos las preguntas que consideren convenientes, y para aquellas que juzguemos que son las mejores preguntas tendremos algunos regalos en suscripciones a nuestras revistas y regalos de nuestros libros que escriben los investigadores del centro. Bien, vamos a empezar con el primero de estos temas, que es el tema de la migración. Y bueno, yo quisiera que empezáramos a dar un poco de contexto, Mónica, sobre este tema migratorio, un poco viendo cuáles pudieran ser las diferencias entre lo que pues las políticas migratorias en época de Obama, que acaba de concluir, y lo que está postulando Trump. Bueno, me voy a concentrar en qué pasó desde la campaña. El debate migratorio se caracterizó por ser altamente antiétnico, antirracial, xenófobo y, por desgracia, fue mexicanófobo, si existe esa palabra. Claro. Consideró que los migrantes indocumentados tuvo que clasificarlos como el malo de la película, los otros, los que agredían. Inclusive en su campaña señalaba que cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores, están enviando a gente que tiene un montón de problemas, decía Trump. Están trayendo droga, están trayendo crimen, son violadores y algunos, supongo, son gente buena. La violenta retórica y el discurso de odio que plasmó en toda la comunidad estadounidense, por desgracia, ha deteriorado la visión de México en los Estados Unidos, y la de los mexicanos también nos ha deteriorado, nos ha bajado significativamente. Pero el racismo que tienen todos los estadounidenses por primera vez salió realmente a flote, salieron del closet, yo diría, y ahora se permite que en esos discursos de odio que pronunció desde su campaña Donald Trump, como una autoridad lo pronuncia, ya todos pueden pronunciar cuestiones antiinmigrantes. Y no solo pronunciar, también ha habido actos reales violentos, de agresión, claro, ¿no? Entonces, para principiar, a unos días de haber tomado posesión Donald Trump, mandó acciones ejecutivas, muy ejecutivo como es él. Y la primera, la Border Security and Immigration Enforcement Improvement, tiene varias secciones, pero voy a mencionar solamente la que creo que nos importa a nosotros, los mexicanos. Esta tiene como propósito incrementar la seguridad fronteriza, porque se cree que el construir un muro apoya a la seguridad fronteriza de los Estados Unidos, porque se sienten vulnerables y agredidos. Cabe destacar que el muro ya lleva 700 millas de las 1000 millas que ya contiene. Desde Clinton se empezó a construir, y hay triples muros en toda esta trama, en algunas partes. ¿Cuál es el costo que está calculado? Los más bajos son 12,000 millones y los más altos son 25,000 millones.
pero ha dicho que los mexicanos lo vamos a pagar. Y ya se puso más dócil, si te acuerdas, en el último programa, en su State of the Union, en el Congreso, ya no mencionó quién iba a pagar el Congreso. Aunque ayer el vicepresidente insistió. Sí. Pero nuestro presidente ya por fin se puso las pilas y ha dicho que que no vamos a pagar el muro, siempre lo ha dicho, y que por ningún motivo, pero entonces ha dicho Trump, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Primero va a salir de nosotros, del Departamento de Homeland Security, que por cierto ya declararon recientemente que tienen muy pocos dólares para esos propósitos. Pero que entre sus propios está muy interesante. Primero que se impondría un impuesto del 20% a las exportaciones provenientes de México. Después que se taxaría, que se daría un impuesto a las remesas provenientes, que en el último año fueron significativas, 26,000 millones, y siguen aumentando, cada año aumentan, cada mes aumentan, incluso, sí. Probablemente por el temor de los indocumentados que sean deportados y que ya no tengan forma de enviar el dinero. Y también tiene que ver con el tema de Valeria, es sacarlo de las contribuciones a la seguridad social, que hacen alrededor de 3.1 millones de indocumentados, porque considera que muchos de estos tienen sus tarjetas de seguridad social falsas y que no pagan lo suficientemente impuestos. En fin, es muy versátil todos los planes que tiene para ver de dónde va a sacar para pagar el muro. Cuando se ha demostrado que el 40% de los indocumentados que están actualmente en los Estados Unidos son overstayers, no entraron caminando. No entraron o nadando, o con un coyote, sino ingresaron con visa, pero han ampliado el periodo de estancia de su visa. Entonces, el muro realmente, tú sabes, además muchos ambientalistas se han opuesto a que se construya, inclusive muchos comunidad aborigen ha dicho que va a interrumpir las relaciones que tienen entre las comunidades, que afecta al ambiente social, al medio ambiente, y que es un problema fuerte de agua. Problema, ¿no? Exactamente, es un problema significativo. Esto también ha hecho que aumente el costo de los coyotes, de los traficantes de humanos, porque tú sabes que si hay un muro que separa entre México y Estados Unidos, pues los coyotes van a cobrar más. Claro. Y de hecho, si antes, hasta digamos mediados del año pasado, cobraban $3,000, $4,000 por cruce, sin necesariamente ser seguro, hoy en diciembre ya cobraban hasta $8,000 por cruce. Y ahora en febrero hay personas que han declarado que han cobrado hasta $12,000 por cruce. Claro. Y no necesariamente, claro, muchos de estos vienen de Centroamérica, como ustedes saben, los niños indocumentados y las madres de los niños indocumentados y los padres de estos niños indocumentados que provienen hasta desde África, cruzan por México porque México se ha convertido en un país de tránsito, en un país de migrantes y un país de inmigrantes. Entonces, en fin, esto es lo que ocasionaría la construcción de un muro innecesario para mi punto de vista. Pues muchas gracias, Mónica, nos das una visión general. Tengo un comentario, esos $12,000 no necesariamente se van para el pollero nada más, ¿no? No. Sino que crea toda una red de complicidades, corrupciones, incluso autoridades de aquí y del otro lado también, ¿no? Para poder, o sea, el punto es que un muro no va a detener la voluntad de cruzar, aunque se haga mucho más cara esta voluntad de cruzar. Y bueno, una de las cosas que también ha comentado Camelia Trump, bueno, muy recientemente platicó esto, es que él, pues, es muy contradictorio, pero sí llegó a decir, incluso el mismo día, pero antes del discurso a la nación en la sesión conjunta del Congreso, llegó a decir que él está abierto, I am open, dijo, a una nueva ley migratoria más o menos grande e importante, en la cual él lo que quería era un poco seguir lo que ha hecho un poco Australia y Canadá, según dijo, ¿no? Sí. Que es hacer
o recibir aquellos migrantes que tengan un cierto nivel, que vayan a aportar algo, que tengan méritos, o sea, que sean altamente calificados, ¿se entiende? ¿Cómo va a pasar? ¿Va a pasar esto o qué? A ver. Bueno, como tú has dicho muy bien, él ha sido muy contradictorio. Primero dijo que en realidad quería reformar también las visas H1, que son las visas que se dan a los trabajadores temporales no agrícolas, sobre todo ingenieros y gente que trabajan en la industria de la información. Entonces, eso iba a afectar mucho a India, China y México también, porque sería el tercer lugar entre los países que... Son como 1 millón, ¿verdad?, de mexicanos en esta categoría, de altamente calificados. Bueno, son 1 millón, pero ahorita comentamos, son 1 millón altamente calificados, pero no todos con la visa H1B, ¿no? Son como 3,000, hablando de flujo al año, que entran con esa visa, máximo 3,000. Entonces, bueno, se suman más porque esta visa H1B se renueva hasta por 6 años. Y esta visa es muy interesante porque, a diferencia de la que se obtiene a través de NAFTA, pues se puede solicitar residencia y posteriormente ciudadanía. Entonces, el discurso de Trump fue un reto para todo lo que pensábamos sobre la teoría de la migración calificada. Pensábamos que todo mundo quería tener trabajadores altamente calificados y que esos pues estimulan el desarrollo del país. Es lo que pensamos desde los 70s, si no es que antes. De hecho, las visas H1 existen en Estados Unidos desde 1952. Luego se cambiaron un poco a H1B y así, pero la historia empieza en el periodo de posguerra, cuando Estados Unidos empezó a recibir y estimular el ingreso de trabajadores altamente calificados. Ahora, lo que él ha dicho primero es que pues que esas visas también afectaban a los trabajadores nativos. Entonces, que había muchos que se titulaban en Estados Unidos, por ejemplo, de ingeniería, y que no conseguían trabajo, estaban subempleados, porque la mano de obra extranjera es más barata. Por lo tanto, las empresas de tecnología falsifican el número de trabajadores extranjeros que necesitan, y entonces les pueden pagar menos a los extranjeros. Bueno, esta fue una primera postura. Después hubo mucha campaña y mucha discusión con las mismas empresas que dijeron, oiga, la situación no es así. En realidad, los trabajadores altamente calificados que trajemos a través de las visas H1B hasta dan trabajo a los nuestros, a los americanos, porque crean trabajos, ¿no? Desarrollan tecnología, industria, y si es que los pedimos es porque no hay aquí. Y entonces ahora cambió con una propuesta que parecería favorecer, o sea, totalmente opuesto a lo que había dicho primero, los méritos. Los méritos, pues podríamos entenderlo como trabajadores calificados. Puede entenderse de otra forma. El mérito es una palabra bastante ambigua. Claro. Podría ser que piense en empresarios, no sabemos, ¿no? Y podría ser entonces que se oriente a una política de atracción de talento más parecida a Canadá. Es curioso porque Canadá hace unos años, se basaba solamente en méritos para atraer a trabajadores calificados. Y después había un desajuste entre las necesidades del mercado, los que las empresas necesitaban, y esos trabajadores que ingresaban sin una oferta de trabajo a Canadá y luego no tenían trabajo. Estados Unidos, al contrario, atraía cuando ya había una oferta de trabajo, ya dejaban ingresar a la persona. Ahora Estados Unidos está diciendo que a lo mejor va a hacer lo de Canadá y Australia, de atraer a la persona en méritos, pero entonces eso significaría a lo mejor un aumento de trabajadores calificados. No sabemos en realidad qué es lo que va a significar, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y otro de los temas, quizás, Valeria, que más han obsesionado a este nuevo presidente Trump, es terminar con el Obamacare, o el Affordable Care Act, o el seguro médico accesible a todos, sería la traducción, que instauró Obama.
Para entender más o menos esta obsesión y este tema, ¿por qué no nos dices un poco en qué consiste el Obamacare y qué había antes del Obamacare? Sí, en efecto es muy importante para entender justamente el cambio que está proponiendo Trump, que todavía tendremos que aclarar, es muy pronto, ¿no? Es muy pronto, hay una gran incertidumbre, todavía no hay nada preciso sobre este cambio en el sistema de salud, pero sería importante que comentáramos un poco cómo estaba constituido el sistema de salud antes de la reforma que presentó Obama el 23 de marzo de 2010 y qué introdujo Obama y ahora qué quiere cambiar Trump. Entonces voy a empezar a contarles un poco cómo era el sistema de salud antes de la reforma de Obamacare de marzo de 2010. Lo que no ha cambiado el sistema de salud es que es un sistema de salud que es muy caro para los consumidores y que además para el propio Estado es muy costoso, porque Estados Unidos, de todos los países de la OCDE, es el que más gasta en salud. O sea, invierte, según cifras de 2010, 17.6% de su PIB, cuando México invierte un 6%, ha invertido tradicionalmente más o menos un 6%. Canadá más o menos un 11.4% en 2010, ¿no? Entonces, de América del Norte es el que más invierte y también de todos los países de la OCDE. Entonces Obama decidió reformar este sistema de salud justamente para bajar los costos de este gran sistema de salud y aparte que fuera más accesible. De hecho, Obamacare significa, bueno, la ley se llama Affordable Care Act, o sea, es una ley de cuidados de la salud que sean asequibles, es decir, que se puedan pagar. Entonces, la reforma de Obama de 2010, el principal objetivo era ¿no? Lograr que hubiera cada vez más asegurados en este sistema de salud, porque había un gran porcentaje de la población, como unos 50 millones de personas, que no tenían un seguro médico. Entonces, ¿cómo hacer en un sistema aparte individualista? Porque recordemos que la sociedad estadounidense no es como la sociedad latinoamericana ni que hablar de los países escandinavos, por ejemplo, ¿no? Que su gran valor es lo social, ¿no? Al contrario, en Estados Unidos son mucho más individualistas. Entonces, la mentalidad en Estados Unidos es que ¿por qué me tienen que obligar a mí, ¿no? a tener un seguro de salud? Bueno, eso es lo que hizo Obama. Por eso a veces hay que ver en el contexto de Obamacare quiénes apoyaban a Obamacare. Al principio Obamacare no fue muy apoyado, tenía un apoyo del 43% más o menos, ¿no? Y ahora, bueno, como para contar un poco qué ha pasado estos días, esta semana, Trump mostró estadísticas que estaba aumentando, ¿no? El apoyo a Obamacare ahora que Obama está en la presidencia, ¿no? Claro. Alcanzó el apoyo a Obamacare 54%, aumentó después de Obama. Entonces, porque también tienen temor de que con qué se puede sustituir, ¿no? Sí, exacto, no quieren perder su cobertura. Entonces, ¿qué hizo Obamacare? Lo que hizo fue aumentar la cantidad de personas aseguradas, o sea, se aumentó en 20 millones de personas, esto no es nada despreciable. O sea, de 18% de personas que no tenían un seguro, o sea, este porcentaje disminuyó al 11% en muy pocos años, desde 2010 hasta 2015. Entonces, eso fue muy bueno, eso fue muy positivo. Ahora, ¿cómo está constituido el sistema de salud en Estados Unidos? Es un sistema, como ya mencioné, muy caro y que gasta mucho en salud, pero eso no significa que garantice la salud universal para todo el mundo. Y por otro lado, el sistema es más privado que público. Ahora, ¿qué tiene de público? De público tiene diferentes sistemas, diferentes programas del gobierno. Básicamente son 4 programas. Uno se llama Medicare. Medicare está destinado a las personas, particularmente de mayores de 65 años, y también a otras personas con ciertas discapacidades o con algunas enfermedades graves como el cáncer, ¿no? Pero el programa más importante es Medicaid. Eso es una ayuda a las personas pobres, a las personas que tienen bajos ingresos. Y Obamacare lo que hizo fue expandir Medicaid. Entonces eso fue muy importante para las personas que, por ejemplo, el empleador no las podía cubrir y que tenían un ingreso muy bajo. Otro programa se llama CHIP, que está destinado a los niños. Es decir, es para esos padres que ganan más de lo que pueden ganar para poder acceder a Medicaid, pero no lo suficiente como para tener un seguro médico importante y cubrir a los niños. Entonces, otro seguro para los niños. Y el último, el cuarto importante, es el VA, se llama Veterans Administration, que está destinado a los veteranos de guerra. Okay. Y estos veteranos tienen clínicas especiales y gozan de ciertos privilegios en el seguro a la salud. Entonces,
Ya entendimos un poco cómo es el sistema y luego más adelante les voy a contar un poco qué pasó con Obamacare y qué está proponiendo Trump. Pero antes de terminar me gustaría también vincular esto con la migración. Antes de Obamacare, los inmigrantes indocumentados, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, podían comprar un seguro privado de salud. Si ellos tenían el dinero, lo podían comprar antes de Obamacare. Con Obamacare eso ya no fue posible, porque para que los indocumentados pudieran comprar un seguro de salud, tenían que tener un Social Security Number, es decir, un número de seguridad social que se lo pedían sí o sí para poder comprar un seguro privado. Entonces, Obamacare desplazó a los indocumentados del sistema de seguros de salud. Entonces, esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque eso fue algo muy negativo de Obamacare. Ok, ¿sí? Pues muchas gracias. Eso es algo, y además poco conocido, poco difundido, ¿no? Sí, perdón, yo una última cosa más. También lo que hizo Obamacare fue un cambio muy importante, que ahora sí se mantuvieran, que las aseguradoras pagaran enfermedades preexistentes, que antes de Obamacare no existía, y eso también fue algo muy positivo de Obamacare. Y luego regresaremos a ese tema porque salió en el discurso de Trump del martes. Exacto. Y justamente otro de los temas, Mónica, que salió en el discurso del martes pasado frente al Congreso de Donald Trump, en su primer discurso frente al Congreso, fue el tema de las deportaciones. Y no solo salió en el discurso, ya ha habido muchas acciones de deportación que se están llevando a cabo, de las cuales ya ha habido noticia. Pero lo que yo te quisiera preguntar es que también se dice, y ha habido también mucha difusión al respecto, que en la época de Obama también fue muy fuerte y hubo muchísimas deportaciones, se habla casi de 3 millones. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué está pasando? ¿A quién van enfocadas las de Trump? Sí. ¿Y a quién, por favor? ¿Y claro a quién sí. se está deportando? Sí. Bueno, voy a retomar nuevamente la acción ejecutiva, porque ahí tiene todo con detalles sobre las deportaciones, que se llama la Border Security and Immigration Enforcement Improvement, que es la que estaba yo mencionando del muro, pero también tiene toda una sección sobre deportaciones. Y si se recuerda, él desde su campaña consideró que iban a deportar 3 millones de los 11 millones de indocumentados inmediatamente. Sí. Entonces, esa es una amenaza, como ¿no? es un buller, vamos a deportar para que te quedes espantada. Pero quiero señalar que Obama deportó más que nadie, que ningún presidente. El deportador en jefe se le denominó, y deportó a 2.700.000 en su periodo de 8 años. Y fue aminorando estas deportaciones conforme la campaña de conforme empezó la campaña de Hillary y de Trump. Bush, en cambio, para comparar, deportó a 2 millones de indocumentados. Entonces sí deportó muchísimos más Obama. Y Obama se planteó deportar principalmente criminales. Pero los criminales, los delitos que cometieron pueden ser desde que cruzaron la calle cuando decía stop, o estaban manejando sin licencia. O incluso tener una tarjeta de seguridad falsa. Eso era un delito. O sea, hay una gama amplísima. Entonces, sí aumentó, que ese es interesante este dato, que la deportación de criminales aumentó de 31% de los deportados en 2008 al 60% en el 2015. Entonces, el objetivo de Obama sí se cumplió. Pero lo malo es que cuando deportan a todos estos mexicanos o centroamericanos, no nos dicen qué tipo de delito cometieron. Y entonces no sabemos qué estos indocumentados qué hicieron grave. Y eso nos afecta a nuestra sociedad. Claro, por supuesto. Obama se valió de las security communities, que después se aplicó precisamente para detectar a los delincuentes, y luego cambió ese nombre al Priority Enforcement Program en 2015. También otra sección de esta acción ejecutiva es que asignará, en esa acción ejecutiva dice que asignará 5,000 agentes de la patrulla fronteriza para detectar, para que haya mayor aprehensiones y mayores deportaciones en el interior del país. Pero esto también requiere aprobación del Congreso de recursos, porque ahorita se cuenta más o menos con 19.500 patrullas fronterizas,
Y imagínate, de repente aumentar 5,000 y el otro día dijo que 10,000 más en el interior, pues implica recursos significativos. Ahora, uno cuando hoy lee esas noticias cree que es inmediatamente. No, es en un lapso de estos 4 años, pero de todas maneras es muy significativo. Claro. También en esta acción ejecutiva considera que hay que empoderar más a las policías internas para que apoyen a través de la cláusula 287G a apoyar a los oficiales de inmigración a detectar quién luce inmigrante, y entonces eso ya es muchos gobernadores se han opuesto a eso, ¿no? Con un corte racista. Inclusive hoy en la mañana leí una noticia muy, muy curiosa en que muchos policías se habían opuesto a que ellos no estaban para ir a detectar inmigrantes indocumentados porque tendrían ya un perfil racista. Claro. Y eso es importante, esta noticia, a mí me parece, ¿no? Claro. También en esta acción ejecutiva considera que hay que mejorar y reforzar económicamente a los centros de detención que están súper saturados con migrantes de todos los países, y que debe de tener ampliar también el número de jueces para que sea más ágil su deportación, porque muchas veces duran muchísimo tiempo en un juicio, y que después de, digamos, de 2 años, aceptan o no aceptan el caso de la deportación. Entonces, considera que se debe de aumentar los centros de detención, con lo cual muchos de ellos son privados, y pues les conviene a los empresarios construir más centros de detención. Una cosa bien importante que es que Trump señaló recientemente que deberían de todos los migrantes indocumentados que sean deportados o aprehendidos en la frontera, hay que enviarlos al lugar donde ingresaron. Entonces, aquí tenemos un grave problema en nuestra frontera norte, en donde tenemos muchísimos centroamericanos, africanos, tahitianos, haitianos, de todos los países orientales, que son deportados a nuestro país. Y eso es algo que acaba de decir Luis Videgaray, que no permitiremos que nos regresen indocumentados de otros países que no sean mexicanos. Se va a tener que demostrar la nacionalidad mexicana. Se tiene que demostrar a través de un documento que son mexicanos. Y esto sí me parece que deberemos de defenderlo significativamente, porque es un grave problema para nosotros, sobre todo en la frontera en Tijuana, en toda esa área está siendo muy grave, y nosotros no tenemos por qué recibir a este tipo de migrantes que, pues, desgraciadamente fueron deportados, pero no es sí, claro, el lugar donde. Digo, es algo que han dicho o sobre lo que se han pronunciado los dos gobiernos, y no queda claro exactamente cuáles van a ser las políticas más específicas que cada uno va a aplicar, como a mí me parece que tampoco queda muy claro qué quiere Trump o qué quería Trump cuando hablaba de una reforma migratoria. Bueno, empezaba a esbozar la idea posible de una reforma migratoria integral, ¿no? En donde pues estaba esta idea de la migración por méritos y altamente calificada. ¿Nos podrías más o menos contextualizar cuáles habían sido antes, digámoslo así, si se puede hablar de esto, los requisitos para poder entrar como un trabajador altamente calificado, y cuáles son lo que se prevé que puede pasar con Trump? Bueno, en Estados Unidos se maneja una variedad de visas que se conocen como sopa de letras, le dicen algunas, y de la más conocida es la H1B, que es para los trabajadores en alta tecnología. Esos trabajadores han entrado en un flujo estable, pero creciendo desde el 2004. Bajó un poco durante la crisis de 2008-2009. La capa, digamos que pueden entrar 65,000 al año, y 20,000 estudiantes que han hecho su maestría en Estados Unidos pueden quedarse a hacer práctica profesional, le llaman, en Estados Unidos. Entonces, esto es de todos los países, ¿verdad? De todos los países. Ahora, en realidad ese no es el número que entra al año, porque aparte están los que están renovando. Entonces el número de visas H1B ha subido ahora a 172,000. Entonces el tope es de 85,000
172,000 en 2015, ¿no? De esos, los más afectados, si cambiara la situación, porque en un momento se dijo que cambiaba para mal, o sea, que ya no iba a haber esas visas, 117,000 son indios, 18,000 son chinos y 2,700 son mexicanos. El flujo de esos mexicanos ha ido en aumento de H1B. Luego están los estudiantes, que son los que entran con una visa F1. Están los que entran por méritos como habilidades extraordinarias, que se llaman la visa O. Están los que se van a hacer intercambio académico, J1. Entonces es una variedad. El cambio que parece que quiere hacer Trump es solo sobre las visas H1B. Okay. Ahora sabemos que solo eso lo quiere cambiar, pero que las quiere, parece, aumentar, o sea, para bien. Claro. En un momento pensábamos que para revertir y que ya no hubiera de plano. Y también lo que ha dicho, obviamente sabemos que iba a renegociar NAFTA y entonces no sabemos si las visas TN también iban a caer, ¿no? Sí, todavía hay mucha incertidumbre porque cambia de idea con frecuencia, ¿no? Entonces, eso también son pues unas 7,000 personas, ¿verdad?, que entran con TN al año, más los dependientes que entran con la visa TD, y esos también son trabajadores calificados. Ok, pues mira, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a regresar otra vez con el tema de la salud y con varias de las ideas que expuso Trump en su discurso del martes, ¿no? Entre ellas delineó más o menos lo que él está postulando o está planteando para la reforma al sistema de salud y desmantelar Obamacare, al sistema al que él ha llamado repetidas veces como un desastre. Vamos a platicar de eso contigo regresando, Valeria, y a nuestro público, bueno, además de invitarlos a permanecer con nosotros, recordarles que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, que nos pueden escribir a los correos electrónicos con todas las preguntas que tengan al respecto. Supongo que serán muchísimas porque el tema está de veras candente. Yo aquí he comprometido a las 3 especialistas a que van a contestar todas las preguntas por correo electrónico, ¿no? Yo se las voy a distribuir. Y que también, bueno, hay algunos libros y obsequios diversos para las personas que nos contacten. Entonces nos vemos en unos minutos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en este último programa de la serie La presidencia de Donald Trump, implicaciones y retos para México y el mundo. Y bueno, hemos estado hablando de migración y de salud. Vamos a retomar el programa con el tema de la salud. Antes quiero reiterarles otra vez que nos pueden escribir, nos pueden hablar con dudas y que vamos a tener obsequios para ustedes, incluidas suscripciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas de nuestras publicaciones, la revista Voices of Mexico, la revista Norteamérica y algunos libros que hemos editado, uno de ellos coordinado por la doctora Berea, que se llama Anti-Immigrant Sentiments, Actions and Policies, ¿sí? Y que es un libro que justamente habla de cómo las sociedades receptoras de inmigrantes perciben a los migrantes. Es muy interesante porque habla de muchos tipos de sociedades distintas en Europa y en Estados Unidos, en América del Norte y en Asia. Y también tenemos un libro escrito por la doctora Camelia Tigao, que habla justamente de lo que estamos comentando ahora, que es la fuga de cerebros, sobre todo Estados Unidos, de esta migración altamente calificada, de la que retomaremos en un momento más. Bien, Valeria, regresando al tema de la salud, que es súper importante, durante el discurso del martes a la Nación, al Congreso, él delineó más o menos lo que está pensando en materia de salud, cómo quiere transformarla. Dijo 5 puntos, entre ellos, por ejemplo,
el punto de que él va a sostener y va a luchar para que las preexistencias, las enfermedades preexistentes tengan que ser consideradas por las compañías de seguros. En fin, ¿nos podrías hablar de esto y también un poco de cómo, qué apoyos va a recibir tanto de demócratas como de republicanos? Porque no es tan cierto que los republicanos sean tan monolíticamente apoyadores de Trump, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, estás hablando del martes, estamos hablando del martes 28 de febrero de 2017, en su discurso ante el Congreso. Pero para contextualizar y responder a tu pregunta de qué republicanos la apoyan y qué republicanos no, también habría que tener en cuenta su reunión con gobernadores el lunes 27 de febrero de 2017. Muy bien, ¿sí? el día anterior. Entonces, el día anterior se reunió con gobernadores y fue muy interesante esa reunión porque ahí detectamos que no podemos hacer un análisis maniqueo de blanco-negro, los demócratas están en contra de Trump o los republicanos lo apoyan. No. Es un escenario muy complejo el que estamos viviendo en el tema de la salud, porque los mismos republicanos están divididos. Por ejemplo, el gobernador de Ohio, el antiguo contendiente de Trump para su candidatura republicana, que bueno, es el señor John Kasich, de Ohio, él, por ejemplo, está en contra de desmantelar completamente Obamacare. Él dice que hay que mantener Medicaid, que es muy importante, ¿no? Esa ampliación de Obamacare que hizo de Medicaid es muy importante. Pero hay otros republicanos, ¿no?, mucho más conservadores, como por ejemplo Rick Scott de Florida, que él sí está a favor de reemplazar Obamacare, de desmantelarlo, aunque parecería que ni siquiera le conviene a sus propios ciudadanos de Florida, porque si desmantelamos Obamacare, hay 279,000 personas que viven en Florida que se quedarían sin seguro. Entonces, es un poco contradictorio, pero vemos que hay muchas diferencias entre personajes, entre republicanos. Muy bien. Por otro lado, bueno, fue también un poco gracioso, ¿no? Ya sabemos que Trump, cuando se dirige a la población en sus discursos, utiliza un lenguaje muy simplista, ¿no? Pero en el caso de Obamacare, como anunciaste al principio del programa, es su obsesión, ¿no? Él vive repitiendo estas palabras. Hay 3 palabras que podemos subrayar en el análisis del discurso. Uno es desmantelar Obamacare, otro es reemplazar el sistema y otro es que Obamacare es un desastre, ¿no? Esas 3 palabras las repite constantemente, todo el tiempo. Pero bueno, el lunes 27 de febrero él dijo que no se imaginaba que reformar Obamacare fuera tan complicado. O sea, alguien se dio cuenta que el sistema de salud es muy complejo. Sí, que reformarlo no está tan fácil, justamente por todos estos apoyos que tiene Obamacare, sobre todo por cómo está ganando aceptación en la población después de Obama, ¿no? Que ha subido al 54% de aprobación. Ahora, ¿qué pasó el martes 28 de febrero de 2017? Bueno, ahí él dio un famoso discurso ante el Congreso. El discurso de salud no duró más de 5 minutos, pero fue muy contundente porque, como ya anunciaste, él presentó un plan de 5 puntos. Habrá que ver si los legisladores, que son los que van a tener que reformar la ley, lo aprueban o no, porque esto es una propuesta de Trump, pero todavía no es una propuesta muy concreta en el papel, ¿no? Pero él anunció estos 5 puntos de la reforma y dijo, bueno, en primer lugar, que se mantendría entonces la exigencia a las aseguradoras de que mantengan las enfermedades preexistentes, ¿sí? Esto fue algo muy bueno de Obamacare, lo quiere mantener. Segundo punto, esto es algo también muy interesante, ¿no? Otorgar facilidades para que la gente pueda pagar su seguro de alguna manera. Entonces, así como hay créditos que uno puede obtener para poder pagar la educación, haría lo mismo con el sistema de salud, se deduciría de impuestos este pago a la salud. Esto es interesante. Como ven, es un sistema muy individualista, muy privatizado, ¿no? Claro. Y también otorgaría flexibilidad a los ciudadanos para que puedan elegir su propio plan. Tampoco, obviamente, multaría. Otra cosa que no comenté antes es que Obamacare exigía a todos los ciudadanos que tuvieran un seguro de salud y que se registraran para tener uno. Y si no lo hacían, recibían una multa. Esto para Trump, que es liberal, es insostenible, ¿no? Entonces, sí quiere flexibilizar un poco el sistema. En tercer lugar, también parecería que algo de Medicaid quiere mantener. Si quiere mantener Medicaid, sobre todo para los pobres, porque su base de apoyo es muy popular, después de todo. Entonces, sí anunció que Medicaid lo mantendría. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Pero por lo menos quiere otorgar esa flexibilidad y recursos, sobre todo para los estados, porque Medicaid también funciona por estados.
¿no? Hay un Medicaid, obviamente federal, y hay un Medicaid que se administra desde cada uno de los estados y le daría recursos a los estados para mantener Medicaid. Eso lo anunció como tercer punto. El cuarto punto es algo que sí fue muy aplaudido también por algunos demócratas, que es bajar los costos de las medicinas que realmente tienen un precio muy alto en el mercado. Esto sí es muy bueno porque realmente, como ya comenté al principio, el sistema de salud de Estados Unidos es muy costoso. Y en quinto lugar, es algo que también es muy interesante, que tiene que ver con la flexibilización del sistema de los seguros, es que se permita a las aseguradoras vender seguros en más de un estado, porque durante Obamacare una aseguradora solamente podía vender un seguro en un determinado estado y no lo podía vender en otro. Ahora entonces se crearía un mercado nacional de seguros donde habría más competencia entre aseguradoras. Entonces, como conclusión, ¿qué dicen los críticos? Los críticos no le creen que este sistema va a beneficiar a los pobres. Se ve que es un sistema mucho más individualista, mucho más liberal, y que no va a apoyar a las personas que ya tienen un seguro con Obamacare como Medicaid expandido. Pero por otro lado, los que lo apoyan, o sea, apoyan esta reforma de Trump, dicen que va a ser muy buena porque va a flexibilizar, sobre todo, pero sí se le va a dar más poder a las aseguradoras. Entonces, todavía no lo sabemos, todavía es muy pronto para saber qué va a suceder con la reforma del sistema de salud, pero ya tenemos algunos índices, ¿no? Algunas pistas de por dónde entonces se podría reformarse este sistema. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede entonces en el futuro. Lo que se ve un poco en el discurso de Trump es que es una mezcla entre una postura muy liberal o muy neoliberal con algo de mucho populismo, ¿no? Entonces eso es lo que a veces confunde a los críticos y a los comentaristas y a los propios políticos en todo el mundo y en Estados Unidos. Exacto. Pero bien, Mónica, ¿por qué no nos dices un poco en qué podría consistir una reforma migratoria integral o hasta qué grado puede llegar una reforma migratoria en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump? Y sobre todo también coméntanos el asunto de los Dreamers, de los dacamentados o los de esta ley que protege a los que llegaron desde niños a tener un periodo, una temporal de pues de no ser deportados, ¿no? ¿Cómo no? Pues mira, la reforma migratoria, en la campaña de Trump, él estuvo siempre en contra de poder llevar a cabo una reforma migratoria integral. El martes pasado realmente me sorprendió, sí cambió el tono y el contenido del discurso comparado con el discurso inaugural, en donde menciona que estaría dispuesto a que tanto los republicanos como los demócratas se unieran para concebir una reforma migratoria integral. Eso yo creo que a todos los sorprendió, inclusive a los republicanos y a los demócratas, aunque había mencionado con anterioridad que estaría en la mejor disposición, con anterioridad, o sea, 3 o 4 días antes, que estaría en la mejor disposición de revisar el proyecto de ley del Gang of Eight, bipartidista, que elaboraron en 2013 durante el periodo donde estaba Obama de presidente, pero quedó congelado en la Cámara de Representantes porque los republicanos no quisieron ni hablar del tema de una reforma migratoria integral. Sí, porque un poco el punto es la vía a la legalización de los indocumentados, ¿no? No, más bien dicho, la posibilidad de que le otorguen ciudadanía. Ciudadanía, okay. Por eso. Entonces ellos, o sea, una amnistía para los republicanos conservadores les suena al demonio puro. Claro. Entonces ellos no creo que un Trump podría firmar una reforma migratoria integral que lo llevaría a los indocumentados en un momento dado a obtener la ciudadanía, pero sí a legalizar su estatus. Okay. Pero lo que curioso y que tiene que ver con lo que dice Camelia es que mencionó que habría que cambiar el tono de las admisiones por meritocracia. Yo percibo en que del millón de inmigrantes que se admitan, inmigrantes que se admiten anualmente con residencia permanente, que es muy diferente a todas las visas que se otorgan a nivel temporal, claro. De ese millón, el 65% se da por preferencias familiares, en la categoría de preferencia familiar. Mientras que, por ejemplo, y él citó Canadá y Australia,
en Canadá se da el 65% a los high skill, a las personas que van por un empleo. A ingenieros médicos. A ingenieros médicos, casi no de baja calificación. Claro. Entonces, este es un cambio que él quiere hacer de una admisión quizá por puntos, como lo hace Canadá, que ya se había mencionado inclusive en el proyecto de ley que mandaron a la Cámara de Representantes, que se admitiera por méritos más que reunión familiar. Yo siento que sí estuvo un poco menos xenófobo, menos antiinmigrante que en su discurso inaugural. Muchos de los pro-defensores de los migrantes consideran que no creen que va a cambiar su línea dura, que va a seguir puesto que tiene que complacer a todas las personas que votaron por él. Uh-huh. Y esos son xenófobos, racistas y que tiene que complacerlos también, porque uh-huh. acuérdense que su máximo principio es dar empleo a los americanos y comprar a los americanos. Entonces uh-huh. esto se iría en contra de sus principios, ¿no? Y por lo que me preguntas de los documentados son un permiso para permanecer en Estados Unidos, un alivio a la deportación realmente es, y que dura en un primera instancia 2 años y luego puede renovarse. Documentados, y Trump lo hace así como muy sentimental, es que estos niños, estos jóvenes, no podemos deportarlos, es ambigua su posición, pero son 750,000 que tienen estos alivios a la deportación, y es un buen número. Si se recuerdan, había un proyecto que se llamaba DAPA, que era para los padres de los hijos, claro. padres de hijos de ciudadanos americanos. Uh-huh. Eso obviamente está out of the question, como diría Trump, ¿no? Entonces son 742,000 documentados y ya empezaron a ¿cómo se llama? ¿A detener alguno? Se detuvo a un mexicano y se detuvo a un argentino hoy. Bueno, el mexicano se le disculpó que no es cierto que pertenecía a un gang. Y la Argentina, pues no sé qué va a pasar hoy, ya veremos qué va a pasar con ella, pero en fin, son 750,000 que están aterrorizados de que los deporten, así como todos los migrantes. Y sí ha creado un ambiente sumamente hostil, antiinmigrante, que ha vulnerado muchísimo a los indocumentados, que inclusive se han refugiado en iglesias, no han ido a sus trabajos porque están haciendo redadas. Ahora, la diferencia de Trump con Obama es que la prensa está haciendo mucho ruido. Y es increíble que nosotros no dijimos nada durante los 400,000 al año que nos deportaban, y no hizo ruido porque aceptábamos, simplemente porque considerábamos que estábamos pasando por una crisis económica bestial y que se justificaba porque se habían quedado sin empleo. O sea, aceptábamos el hecho porque era un fact. Hoy día la economía, que la niega Trump, está en su auge, pero Trump dice que Obama le dejó un tiradero y que no hay ni empleos ni nada, que es una falsedad de todas las falsedades. Y vemos que de un antiinmigrante, un xenófobo, está deportando a los que van encontrando en las redadas, ¿no? Entonces sí es un cambio en la tónica de la prensa, en la tónica y derivado de un presidente altamente antiinmigrante y altamente antimexicano. Y que además, bueno, como bien lo mencionas, ha sido muy contradictorio, porque si bien sí moderó el discurso en este último martes 28, también en el propio discurso sacó un proyecto que se llama Voice, que es para apoyar a víctimas de violencia y del crimen cometido por inmigrantes, lo cual es contradictorio, sí. Como diciendo, los criminales son los inmigrantes, ¿no? Sí. Esos son los que requieren un programa de atención a víctimas, porque ellos son los que cometen los crímenes como si no los cometieran otros más. Y en su discurso fue horrible que hubiera mencionado a las personas que habían matado, indocumentados, los habían matado a los americanos. Claro. En lugar de haber mencionado la cantidad de indocumentados que han muerto en la frontera. Eso no lo mencionó, eso no lo mencionó. Y tampoco mencionó, por ejemplo, la brutalidad policíaca que se ha dado contra minorías. Mencionó al principio del discurso un poco, como disculpándose y estando en contra los casos de agresión a las comunidades judías,
y a estos 2 ingenieros hindúes que mataron en Kansas Sí, City, ¿no? pero Pero muy tibiamente, realmente, ¿no? Pero sí, se centró, por un lado modeló el discurso, pero por otro dio golpes otra vez a los indocumentados y a los mexicanos. Yo creo que se está sensibilizando porque su rating es bajísimo comparado con lo que tuvo Obama, inclusive Bush, y no te digo Clinton y Reagan. Claro. O sea, esos tuvieron alto porcentaje al principio de su gestión y Trump no lo tiene. Y entonces esa preocupación yo creo que lo hizo que ablandara un poquito y conciliara. De hecho, bueno, todo este discurso tan contradictorio ha producido que la clase política, tú ya lo mencionabas, no sepa cómo actuar, porque hay unos que apoyan sus medidas y otros no dentro de los propios partidos, y también dentro de la propia clase empresarial americana. Camelia, ¿por qué no nos platicas un poco cuál ha sido la posición de los empresarios, sobre todo los empresarios que importan o que traen o que contratan trabajadores extranjeros de alta calificación, como pueden ser los de Silicon Valley y las empresas de alta tecnología como Facebook, Twitter, la de Bill Gates, en fin, ¿no? Bueno, han tenido muchísimo cabildeo, muchas reuniones con Obama. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, una página que se llama Forward Us. Es muy interesante por las noticias que ponen y todo lo que han estado haciendo. Las empresas que más contratan extranjeros calificados son Infosys, Capgemini y Tata. Son empresas que están fundadas también con mucho capital indio, entonces también atraen más hindús, ¿no? Son las redes. Estas empresas pues obviamente están interesadas en crecer, pagan muy bien a los trabajadores. Las que más importan trabajadores no son necesariamente las que mejor pagan. Por ejemplo, Apple es la que más paga, unos 140,000 para un ejecutivo al año. Dólares, ¿no? Dólares, claro. Sí. Bueno, pero entonces las compañías se han dado cuenta que si no accedía Trump a por lo menos dejar las visas como estaban o incrementar las visas H1, pues iban a cambiar de sede. Entonces muchas sedes se iban a cambiar a Canadá, Australia, incluso ha habido notas de prensa en Australia diciendo, qué bueno, entonces ahora sí van a venir más migrantes a nuestro país y vamos a crecer. A Vancouver, en Canadá, igual. Entonces iba a terminar la política de Trump copiando el sistema canadiense, pero sí, entonces favoreciendo más a Canadá que a Estados Unidos, ¿no? Porque si también tomemos en cuenta que son trabajadores que finalmente pueden escoger dónde quieren vivir y dónde quieren trabajar. Hay gente que después de que tomó poder Obama, dijo, bueno, el ambiente en este estado, por ejemplo, yo acabo de estar en Texas, es muy hostil. Alguien me estaba diciendo que un migrante, un ingeniero, decidió cambiarse de estado a California, de Texas a California, porque su jefe estaba de origen mexicano, estaba apoyando el muro. Entonces dijo, yo no quiero vivir así, me voy. Entonces hay muchos así que cambian, y cambian para un ambiente en donde no solo están pagados mejor, pero hay tolerancia y aceptación, y las empresas multinacionales se basan en la convivencia de muchas nacionalidades que tiene que ser uniforme, entonces que tiene que ser pacífica. Sí, entonces pues tienen que estar en ambientes en donde no solo afuera de la empresa el ambiente acepte a los migrantes, sino también adentro. Entonces eso es lo que hace que finalmente modere el discurso del presidente, porque son los que crean más empleo y sostienen, por ejemplo, un país en donde la innovación sea muy fuerte. El sistema de salud es una prueba de que la innovación es muy costosa, por ejemplo, también, ¿no? Sí, y lo mencionó él también, ¿no? En su discurso, que quiere poner recursos para que se encuentren curas para enfermedades que todavía no la tienen, ¿no? Y eso, según él dice, es muy costoso. Pero, en fin, ya me avisan que nos tenemos que ir. El tema de la migración y el tema de la salud sobre la presidencia de Trump dará para muchas otras series, probablemente de televisión y para muchos otros comentarios. Y tocamos realmente muy pocos, una parte mínima de lo que se puede platicar al respecto, pero pues el tiempo en televisión es
terrible, entonces pues ya nos tenemos que ir. Les agradezco a las tres. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, Camelia, Valeria, y pues a la audiencia pues les agradezco mucho que hayan estado a lo largo de los 5 programas de esta serie sobre la presidencia de Trump y los retos y oportunidades, incluso oportunidades que presenta para el futuro, y a nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte también de la UNAM, pues les agradezco pues que hayan estado presentes con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.